Como título, la verdad absoluta. Porque, mire, el pensamiento posmoderno, nosotros no estamos en el modernismo pasó hace mucho tiempo. Estamos en el posmodernismo. Y el pensamiento posmoderno cambia la cosmovisión, o sea, la manera en que las personas ven el mundo. Y esto afecta toda la percepción de los aspectos fundamentales de la vida de cada uno de nosotros. Y un aspecto fundamental es eso, de la verdad. Hoy la gente quiere que no haya verdades absolutas, quiere que la verdad sea relativa. Por eso la gran lucha con el concepto binario del cristianismo, con el concepto binario del mundo entero, de la creación, blanco, negro, ¿cierto? Hombre, mujer, bien, mal. Y esto es lo que está afectando. La gente no acepta una verdad absoluta. Por eso es importante que nosotros como creyentes conozcamos la verdad, esa verdad absoluta en la que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Entonces, vamos a orar para que Dios nos dirija en su palabra y después me acompañan al capítulo 14 de Juan y vamos a leer del verso 1 al 2. Pero invoquemos el nombre de Dios y su presencia para que esté con nosotros y nosotros podamos verdaderamente recibir su palabra, tener fruto de ella y vivir en ella. Amén. Padre, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos gracias, porque podemos invocar tu presencia, nos ponemos de acuerdo, Señor, para invocar tu presencia. Y tu palabra dice, Señor, que si dos o más se invocan tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y nosotros estamos invocando tu nombre, estamos diciéndote, papá, necesitamos, anhelamos, queremos que tú estés aquí con nosotros. Que tu Espíritu Santo guíe, Señor, nuestra vida. Que tu palabra, Señor, llene nuestro corazón, que tu palabra nos oriente, que tu palabra, Señor, sea esa promesa que tú nos das de ser luz y lámpara para nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Nos disponemos a escucharla, nos disponemos a recibirla en nuestro corazón y practicarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Juan 14, del 1 al 6, dice, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Fíjese que el Señor dice o afirma algo importantísimo. Dentro del contexto nos está diciendo que Él va a venir, que en el reino de Dios hay lugar para nosotros, que tenemos que tener confianza, esperanza, tranquilidad, pero hay una verdad absoluta y es que Él es el único camino al Padre. Y nosotros tenemos que empezar a entender esa verdad absoluta que está dentro de la palabra de Dios. Les decía que ese pensamiento posmoderno no nos deja a nosotros tener una cosmovisión adecuada. O sea, una visión del mundo correcta. Porque hoy en día el mundo fija o la gente fija su visión en muchas otras cosas y no en la verdad de Dios. Nosotros podemos ver pensamiento posmoderno en muchas circunstancias. Mire, una batalla que se está luchando hoy día es para la liberación personal, ¿cierto? En la antigüedad o en el tiempo anterior o en la época moderna, podríamos decir así, la lucha se centró en la liberación de las masas. En la época posmoderna la liberación no es de masas, es personal. Eso es uno de los grandes objetivos. Por eso usted ve estos grandes movimientos que parecen de masa, pero que luchan por las reivindicaciones personales. En una época notoriamente carente de visión de futuro. O sea, en este momento a la gente pareciera que no le importa el futuro. No piensan en el mañana, no piensan después, piensan en el hoy. El único objetivo
es lo personal. Y en este sentido es como esa liberación ideológica, esa liberación corporal, esa liberación en la comunicación y en la existencia. Eso es en lo que han centrado las personas su lucha. Algunos cambios significativos incluyen, me estoy refiriendo a los cambios de la sociedad, incluyen esos movimientos nacidos en el género y en la identidad. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo las personas buscan esa liberación personal. Yo quiero ser no lo que ustedes dicen, no lo que yo naturalmente soy, sino yo quiero ser o un caballo, o quiero ser un perrito, o yo quiero ser un hombre, o quiero ser una mujer, o no me determino. Y esas son las grandes luchas que hoy se tienen. Al punto de que muchas personas dicen, es que es normal, es que usted tiene derecho a hacer lo que quiera, porque se ha perdido la visión, la cosmovisión de Dios. Tenemos un pensamiento diferente. Ahora, nos afecta no solamente en la cosmovisión, en la libertad personal, nos afecta también en la religión, o sea, nuestra relación con Dios. La iglesia inclusive está afectada por esto. Al punto de que hay personas que dicen, mire, la relación con Dios no es una religión, cuando la definición natural de religión es esa, relación con Dios, relación con su deidad. Es como decir que la definición de la maternidad no es que una mujer venga y dé a la concepción a luz un bebé, sino que queramos decir, no, esto no es eso no se llama eso, se llama, no sé, un alumbramiento, no, otra cosa diferente, ¿sí? La religión existe, nuestra relación con Dios tiene un nombre, religión. Pero el pensamiento posmoderno, o la posmodernidad en la religión, quiere cambiar los valores y las prácticas de la religión. La creencia, la fe y la espiritualidad dejan de ser relevantes para las personas hoy en día. El hombre posmoderno se inclina a favor del pluralismo. ¿Les parece conocido? De la diversidad, de la satisfacción inmediata, y convierte su cuerpo y no su mente, no su intelecto, como herramienta para lograr esas metas. Y en cuanto a la satisfacción inmediata, tenemos que decir que desafortunadamente, inclusive muchas veces la iglesia ha caído en esta actitud. Porque queremos un Dios que solamente haga milagros, no procesos. Queremos un Dios que se parezca más a un cajero automático. Necesitamos dinero, pongo la clave y recibo lo que necesito de Él. Pero no tengo esa relación con Él. O sea que fíjese que hay aspectos importantísimos de nosotros que no están bajo las verdades absolutas de Dios. Y otro es el relativismo, que lo habíamos dicho al principio. Las verdades no son absolutas, sino relativas. Relativas a las circunstancias, relativas a las creencias, relativas a los estilos, relativas a los países, a las culturas, a las generaciones. Y se asume como cierto que cada uno desarrolla su propia realidad. No es extraño que hoy estemos hablando de metaversos. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. El metaverso es un universo diferente, una realidad virtual mucho más allá del decir, oiga, es que tenemos cultos virtuales, es que nos podemos comunicar con una persona estando aquí en Colombia que esté en la China o esté en otro lugar, que antes lo entendíamos como virtualidad. Hoy quieren llevar esa virtualidad mucho más allá, a que sea parte de nuestra esencia, de nuestra vida. Por eso es relevante que nosotros conozcamos la verdad absoluta. Aún lo que le decía, la iglesia está caminando en verdades relativas y se meten en lo profundo en una relación con Dios, en un relativismo absoluto. Cuando decimos, y esto no es de poca monta, perdóneme que lo vuelva a decir, cuando nosotros decimos que es que cristianismo es un estilo de vida, estoy creando mi propia realidad con Dios como yo quiera. Estoy acomodando las verdades de Dios a mi manera. Porque el cristianismo no tiene que ver con mi estilo de vida, tiene que ver con lo que Dios quiere para mí. Es una religión, es una relación entre Dios y el hombre. Y lo decimos nuevamente, yo sé que lo hemos hablado muchas veces, como ejemplo de los más representativos apóstoles Pedro y Pablo. Estilos de vida completamente diferentes, ¿o no? Completamente diferentes, pero compartían algo en común,
su relación con su deidad, su religión. O sea que yo no puedo tener una verdad relativa en cuanto a Dios. Es que mi estilo de vida es este y mi relación con Dios es esta. Su estilo de vida no es igual al mío y su relación con Dios entonces tiene que ser diferente, es la suya. No, no es verdad. Hay una sola manera de relacionarnos con Dios. Hay un solo camino. ¿Quién? Jesucristo. ¿Y en qué camino tengo que andar yo? En el mismo camino que andamos todos los creyentes. No son caminos diferentes. Es que mi camino es este, porque mis luchas son estas. Ah, mi camino es este, porque mis luchas son aquellas. No podemos volver relativo las cosas de esa manera. Y cuando nosotros estamos hablando de que lo posmoderno afecta la cosmovisión, estamos diciendo que también la cosmovisión de la iglesia ha sido afectada. Es lo que estábamos ahorita remarcando. La manera en que la iglesia ve el mundo está afectada por el pensamiento posmoderno. Y la manera como la iglesia ve a Cristo también se ve afectada por el pensamiento posmoderno. Y lo primero que tenemos que entender nosotros como verdad absoluta y aceptar es que Él es la verdad, porque así lo declara. Ahora, si Cristo no fuera la verdad, no podría ser el camino y no podría ser la vida. Que fue lo que leímos allá en Juan 14, 1, 6. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Si Él no es la verdad absoluta, no puede ser camino y no puede ser vida. El pensamiento posmoderno en la iglesia se nota en la relatividad de la relación del creyente con Cristo. Y eso nosotros lo podemos vivenciar cuando vemos a nuestro alrededor. Y es más, si somos sinceros, muchas veces somos también nosotros relativos en nuestra relación con Cristo. Y ahí podemos evidenciar ese pensamiento posmoderno. Queremos adaptar a Cristo a nuestras circunstancias. Queremos adaptar a Cristo a nuestras creencias, a nuestro estilo, a nuestra cultura, a nuestra generación. Al punto de que hemos escuchado también personas que dicen que no hay una cultura cristiana, que hay cristianismo para todas las culturas. Cuando hay una cultura cristiana, hay una cultura del reino de los cielos, ¿o no? No es igual la cultura del mundo que la cultura de Dios. Por eso no nos podemos mover adecuadamente dentro del reino de los cielos, porque queremos impostar una cultura diferente a la cultura en la que yo debo estar. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 55, vamos a leer verso 8 al verso 13. Escritura conocida pero que nos ayuda a entender. 55, 8, 13, Isaías 55, 8, 13. Nos ayuda a entender esto que Dios quiere que nosotros podamos conocer con claridad y en el camino en que nos podamos mover bien. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esta porción nos marca algo muy claro, y es que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Y los que se cumplen, ¿cuáles son? Los caminos de Dios. Esos son los que nosotros debemos hacer coincidir para que nosotros podamos decir, Señor, yo sí estoy caminando en tus propósitos. Y recuerde que camino desde el punto de vista bíblico alude a conducta, a voluntad, sí señora, a hábitos, a actitudes, propósitos del hombre y de Dios. Hábitos que Dios quiere que desarrollemos, hábitos que nosotros tenemos que hacer, costumbres, pensamientos. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Mis caminos, mis hábitos, mis métodos, mis maneras no son las de ustedes. Los de Él son superiores a los nuestros. Pregunta tonta: ¿cuál debemos entonces seguir? ¿Los nuestros o los de Él? Los de Dios. Si yo quiero caminar con Dios, ¿en qué caminos debo andar? En los de Dios.
Yo soy el camino. O sea, yo tengo que estar caminando en el camino de Dios. Quiere decir que mis hábitos, mis costumbres, mis creencias, mis actitudes, mis pensamientos deben corresponder a los que Dios tiene, no a los que yo quiero, involucrando a Dios. Acuérdense, relativismo no, verdad absoluta. ¿Se acuerdan del viejo refrán de que todos los caminos conducen a Roma? Eso es mentira. Y aunque es una mentira, es una filosofía que adoptan muchas personas en su vida personal y en su vida espiritual. Hay personas que dicen, todos vamos a llegar a Dios por algún lado, y lo toman como una filosofía de vida. Ahora, esto contrasta con lo que dice la palabra de Dios, que nos advierte que solo hay dos caminos. Solo hay dos caminos. Y nosotros tenemos que entender que esto es absolutamente claro y real. Hoy el Señor nos está diciendo, mire, hay una verdad y nosotros tenemos que caminar en esa verdad. Hoy es un día en que yo tengo que decir, Señor, yo sí estoy caminando contigo como debo caminar. Porque puede llegar el momento en que me sorprenda, como le pasó a aquellos hombres que llegaron a la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Donde dice el pasaje en Mateo, si no estoy mal, dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y son actividades que uno dice, oiga, pero si estos hombres amaban a Dios, pero Dios que conoce el corazón, ¿qué les dijo? Nunca los vi, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque sus caminos, sus métodos, no eran los caminos de Dios, no eran los propósitos de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son esos dos caminos. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Mateo 7, capítulo 7, verso 13 y verso 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Aquí no se está hablando de dos caminos, no está hablando de muchos caminos, está hablando de solo dos caminos: el camino de Dios y el camino que no es de Dios. Puerta ancha y puerta estrecha, no hay más. Solo hay dos opciones, no hay más caminos, solo dos. ¿Y la elección de quién es? De nosotros. Usted elige, eso es otra verdad absoluta que tenemos que tener en cuenta. Si bien Dios ha servido la salvación para la humanidad, el que elige es el hombre. Porque Él es el que dice, sí creo, no creo, acepto a Cristo, lo recibo en mi corazón, y después de eso camino en el propósito de Dios. Hay un camino fácil, de puerta ancha, espacioso, cómodo, muchos quieren entrar por él, incluyendo algunos creyentes. En este camino no hay esfuerzos, en este camino, como es ancho y cómodo, no hay dificultades, y es un camino sin disciplina. Es un camino en el que no tenemos que perdonar, es un camino en el que no tenemos que poner la otra mejilla, es un camino en el que no nos exigen renunciar a los deseos de la carne. Usted puede seguir haciendo lo que quiera. Es un camino en el que no hay que luchar contra el mal. Esa batalla que nos decía el apóstol Pablo, encuentro que yo quiero satisfacer a Dios en mi mente, pero en mi carne hay otra lucha, una lucha que lleva a hacer lo que no quiero. Es un camino en el que es mejor tener una posición moderada, más bien un poco permisiva, para que no me digan que yo soy un fanático. Pero ¿a dónde conduce este camino? A la muerte, a la destrucción. Y hoy el Señor nos está diciendo, analicemos nuestra vida. ¿Estaremos nosotros en alguna manera transitando por este camino? ¿Estaremos queriendo la libertad de sentirme como quiera en mi relación con Dios? Dios es bueno, está en todo lugar.
Dios es misericordioso, Dios no tiene reglas, con Dios es como yo quiera, es a mi manera. Yo no creo en las iglesias, yo no creo en los pastores, yo tengo una relación personal con Él. Es un camino cómodo. El otro camino, ¿cómo es? Angosto, difícil y hay que buscarlo. O sea, hay que dedicarse a ese camino. Difícil de encontrar y transitar. Requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere persistencia. Es un camino donde hay que renunciar a muchas cosas. Hablando de lo que habíamos hablado, hay que perdonar. No hay que tomar venganza. No se debe pagar con la misma moneda. Es un camino en el que hay que renunciar al orgullo, mantener bajo control mis emociones y morir al deseo de mi naturaleza pecaminosa. Hay que luchar contra el pecado que vive en mí y seguir adelante hasta llegar a la estatura de Cristo. Eso significa vivir de una manera que va en contra de la corriente. Eso implica no hacer las cosas como todos quieren hacerlas. Eso implica perdonar en lugar de tomar venganza. Eso implica ayudar en vez de estorbar. Eso implica amar en lugar de odiar. Callar en lugar de gritar. Orar en lugar de murmurar. Dar en lugar de quitar. Y fe en lugar de dudar. Pero ese es un camino que conduce a la vida. Y la puerta es Cristo. Eso es una verdad que tenemos que nosotros conocer. La elección es de nosotros. ¿Qué camino quiere coger? Aquí no nos dice que hay un camino mixto, que hay un camino de vida que tiene espacios amplios y que tiene libertades absolutas para que usted pueda hacer y dar rienda suelta a su emoción, a su carne, a su voluntad. Y cuando nosotros analizamos la palabra, el Señor es constante y nos dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y eso es algo que tenemos que nosotros entender. Pero pastor, nos está planteando una cosa muy difícil. No, yo no estoy planteándole un camino difícil. Dios nos está diciendo, hay una puerta estrecha que tenemos que buscar, que implica entender que nuestra vida natural tiene que ser reprimida. O sea, nosotros tenemos que caminar en el propósito de Dios. Y puede no ser popular este tipo de discurso, puede no ser popular este tipo de predicación, pero no puedo alejarme de lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo decirle, mire, hay un camino ancho a la salvación, porque no es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que la palabra de Dios dice. Y si nosotros somos realistas con nosotros mismos, ¿hemos tenido que luchar o no con nuestras actitudes? Para caminar con Dios hemos tenido que renunciar a muchas cosas o no. Pero a todo lo que tenemos que renunciar son cosas que nosotros hoy entendemos que eran estorbo, que eran destrucción, que no eran buenas para nosotros, que no era lo correcto. Y yo creo que si hay alguna persona que es creyente verdadera, ¿cierto?, va a tener que decir siempre, mi manera de vivir hoy día, aún con las renuncias que hice, es mejor que la manera de vivir que antes tenía. Porque no puede ser que un cristiano diga, no, hoy vivo peor, ahora que camino en Dios, vivo peor que antes que caminaba en mi carne. No, eso no existe, eso no es verdad. Entonces, nosotros después de entrar en esa puerta entendemos que es lo que tenemos que hacer, que sí es verdad, que toda esta manera en que nos lo presentan, sí es una realidad porque es una lucha verdadera, pero sí es un camino de vida, es un camino de satisfacción, es un camino de esperanza, es un camino que trae bendición para nosotros, que tenemos que seguir en el propósito que Dios tiene. O que cada vez que intentamos salirnos del camino, por eso la palabra dice, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda,
nos golpeamos duramente con la realidad de nuestra carne viva todavía. Nos tenemos que mantener en el camino de Dios. Juan capítulo 10 verso 9 dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que yo soy será salvo, se moverá con libertad y hallará pastos. O sea, esa puerta que nosotros tenemos que buscar para entrar en el camino de la vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero Él es también la puerta por la que nosotros tenemos que entrar. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Queremos una buena vida? ¿Queremos vida eterna? ¿Queremos salvación? Solo hay dos caminos. Cristo, el camino a la vida. El mundo, el camino a la muerte. No hay combinación. No hay un camino mixto. No hay atajos para llegar a Cristo. Él es el único camino. Ahora, la otra verdad absoluta que ya la habíamos dicho en alguna manera es que nosotros somos los que elegimos. Nosotros elegimos. Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y este pasaje está en el contexto del pastor falso y el pastor verdadero. El buen pastor y el pastor asalariado que no cuida las ovejas, sino que las deja en manos del lobo. Una oveja natural puede tener el pastor que le toca, ¿cierto? Pero una oveja espiritual elige su pastor, ¿o no? Por eso yo le estoy diciendo, verdad absoluta, la elección es suya. ¿Usted sabe a quién elige como pastor? ¿Usted sabe si elige al pastor asalariado o si elige al verdadero pastor? Y el verdadero pastor está hablando que es Cristo. La decisión es de nosotros. Ahora, para que usted sepa qué ha elegido, podemos ver qué factores son los que traen una vida en derrota. De manera que yo digo, oiga, mi vida está en derrota, o hay elementos de mi vida en derrota, ¿será que he hecho una buena elección? Porque aún un gran número de creyentes viven una vida derrotada, porque pudiendo avanzar se mantienen estancados espiritualmente. La elección es de nosotros. No siempre andamos en victoria. ¿Por qué? Porque nosotros mismos decidimos estancarnos, quedarnos quietos, no avanzar en el camino, en el propósito de Dios. Y un factor de derrota en nuestra vida es la falta de identidad en Cristo, de saber quiénes somos, de verdaderamente asumir el papel que Dios ya nos dio. Juan 1:12. ¿Quién es usted en Cristo? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿usted quién es? Usted es un hijo de Dios, correcto. Usted es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Pero hay gente que es hija de Dios, pero quiere vivir como un extraño. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Para que lo revisen en su casa, esto está en Lucas 15. ¿Los dos eran hijos? ¿Sí o no? Pero vivían como extraños. Y yo no estoy hablando solamente del que se fue, le dijo al papá, dame la herencia y me voy. ¿El otro vivía en gozo? No. Siendo hijo, vivía como asalariado. No disfrutaba de las bendiciones de su padre. Y muchas veces nosotros queremos vivir no como hijos, como extraños, en las dos circunstancias. Porque la palabra es absolutamente clara. Aquel que quiere justificarse por sus propios medios ha roto con Cristo, ha caído de la gracia. Y hay creyentes que se vienen esforzando en lo que yo tengo que hacer, en lo que tengo que hacer, en vez de dejar que sea Dios el que está haciendo las cosas en mi vida, colaborar con el Espíritu Santo.
¿A qué me refiero con todo esto? El Señor nos habla abundantemente de la vida abundante que tiene para nosotros, a través del perdón, a través de la misericordia, a través de la restauración, a través de la aceptación, no al pecado, a las personas. Y muchas veces nosotros vivimos todavía afanados, peleando nosotros mismos en nuestra propia justicia, sin aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos quitar esta palabra de la Biblia. El que quiere ser justificado por su propia justicia ha roto con Cristo. Me parece el hermano que estaba en la casa. ¿Disfrutaba de lo de su papá? No. Cuando usted lee la parábola, ¿lo entiende o no? No disfrutaba de lo de su padre. Él luchaba por él merecerse las cosas. Yo no le estoy diciendo que la vida en Cristo no es una vida, como lo dijimos al principio, de disciplina, no es una vida de persistencia, no es una vida de mantenerse en el propósito. Eso no tiene nada que ver con merecer, porque Dios hizo todo por nosotros, ¿o no? Él fue al Calvario, Él entregó su vida, Él entregó su cuerpo a la crucifixión, Él entregó su sangre por nosotros. Entonces, ¿qué es el merecer? Nada, es simplemente aceptar lo que Él ya hizo, pero caminar en los caminos de Dios. El otro hijo, ¿qué hizo? Me voy y soy hijo pero vivo, extraño, vivo allá en el mundo, me gasto y derrocho todo lo que mi padre tiene para mí en lo que no es. Dones, podemos decir, talentos, tiempo. ¿Y cuánta gente hay con dones y talentos derrochados en el mundo? Porque muchas veces nosotros también como hijos de Dios vivimos apartados de los caminos de Dios. Ahora, la parábola no es sencilla. ¿En qué sentido? Que tiene uno que identificar, Señor, hasta cuándo es ese hilo delgadito de decir, no, yo sí verdaderamente soy hijo, no soy hijo de Dios. Porque podría quedar para alguno esa sensación, pero es que aquel estaba en el pecado, pero era hijo. Ojo, ojo, porque eso solamente lo sabe Dios. Él es el que conoce el corazón. Entonces tenemos que caminar en el propósito de Dios. Falta de identidad es una manera de tener pérdida. Tenemos que saber que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿dónde debemos estar? En los asuntos de nuestro Padre, en la presencia de Dios, en los asuntos de Dios, en las cosas de Dios. Eso es algo que no se nos puede quitar, es algo de lo que no podemos eludir. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en los asuntos de nuestro Padre. Un ejemplo claro, nuestro Señor Jesucristo, con una edad escasa, 12 años más o menos, ¿cierto? Dice la palabra. Y cuando sus padres se regresan al pueblo, Él se queda ¿en qué? En los asuntos de su Padre. ¿No entienden que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Nosotros tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Otro factor de derrota, la vieja naturaleza. Mantenernos nosotros todavía en la naturaleza caída y no en la nueva naturaleza que Dios quiere. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 1, Hebreos 12, 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Las obras de la carne son el principal estorbo para la vida del creyente, o sea, la vieja naturaleza. Y muchas veces no tenemos una vida victoriosa porque todavía dejamos que la vieja naturaleza se exprese en nosotros. Y un problema que yo encuentro frecuente en el creyente es que mira o pone sus ojos únicamente en el pecado escandaloso, la inmoralidad sexual, el robo, ¿cierto?
no soy narcotraficante, no mato, pero deja sin relevancia para él, teniendo mucha relevancia para el Señor, cosas que parecen minúsculas: la ira, la envidia, el resentimiento, la murmuración, la maledicencia, el juzgar. Y dice el Señor que también por esas cosas no se heredará el reino de los cielos. Pequeñas zorras que se roban las uvas, dice la palabra, que nos quitan el fruto, que nos quitan el gozo. Y muchas veces las moscas que dañan el perfume. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra vida derrotada por eso, porque nosotros no dejamos que la nueva naturaleza verdaderamente se exprese. Abandonen todo esto: ira, amargura, pleitos, contiendas, disensiones, sectarismos, envidias, y después también las gruesas: brujería, hechicería, orgías, toda esta inmoralidad. No fijarnos únicamente en esas, también en las pequeñas, que dañan verdaderamente nuestra relación con Dios. Porque muchas veces seguimos murmurando, muchas veces seguimos maldiciendo, quejándonos, sí Señor, gracias. Y la maldición no es solamente despotricar de una persona o decirle expresamente es que maldigo su vida, no. La maldición es tan sutil muchas veces que nosotros podemos maldecir simplemente sin darnos cuenta. Cuando estamos nosotros llamados es a bendecir. Amen a sus enemigos, bendigan a sus enemigos, no dice maldigan a sus enemigos. Una cosa es ir delante de Dios solo a quejarme con Dios, a expresar con Dios lo que yo le digo: vaya y botes la basura de su corazón con Dios, usted solo. Y otra cosa es maldecir a las personas que no nos gustan o que tenemos dificultades con ellos. Tenemos que bendecirlos, bendecirlos. La maledicencia también es algo que permanece muchas veces aún en la boca del creyente. Y la disculpa es: no sea tan legalista, no sea tan fanático. No, nosotros debemos ser radicales en nuestro caminar con Dios. Nosotros debemos ser perseverantes. Yo no me imagino a un Cristo riéndose de chistes de doble sentido. Yo no me imagino un Cristo con chistes sexistas, hablando mal de las suegras, hablando mal de lo que no es malo. Pero yo sí me imagino un Cristo de buen humor, porque el gozo estaba en él, fruto del Espíritu Santo, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, de buen carácter, por supuesto que sí. Pero para el buen carácter no tiene que estar en la perversidad y en la oscuridad. Yo creo que lo he dicho en otras oportunidades y a mí me asombra cómo cuando uno ve en las actividades públicas, muchas veces, por ejemplo, alguna vez en el Parque Nacional, cuando se celebran las fiestas, sobre todo de diciembre, que se reúne mucha gente, van cuenteros, ¿sí?, a hacer su espectáculo. Y a mí me duele ver cómo la gente es toteada de la risa, literalmente, cuando los maltratan y los maldicen con vulgaridades absolutas. Y entre el más vulgar sea el cuentero, entre más grotesco sea con las personas, más risa le produce a la gente, aún al que están maldiciendo. Yo digo, ¿cómo es posible que una persona se ría de eso? Yo no entiendo cómo dejamos que la maldición llegue a nuestra vida de tal manera. Eso es pensamiento posmoderno. O sea, lo que es espiritual no tiene relevancia. Lo importante es lo carnal, lo que se ve, lo material. Y otro factor de derrota es la herencia. Y la herencia que nosotros hemos recibido es la iniquidad.
que muchas veces no hemos roto con ella. Y yo le digo una cosa que puede ser, bueno, sé que hay muchas personas que van después del servicio, pero es que romper no es solamente zapatear y declarar, es que rompo en el nombre de Jesús, rompo con eso. No, romper implica también usted vivir una vida diferente, verdaderamente asumir el papel que corresponde. Vamos a mirar el verso, Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su herencia, de su rescate, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. O sea, la obra de la cruz lo redimió a usted de herencias que usted había recibido de sus antepasados. O sea que usted sí había recibido iniquidad, ¿o no? Eso es lo que dice la palabra. Y la palabra es verdad. Y nosotros muchas veces seguimos resolviendo nuestros asuntos de acuerdo a lo que aprendimos de nuestros antepasados. Pero decimos, Señor, yo camino contigo, pero sigo resolviendo las circunstancias a través del enojo, a través del enfado, para no hablar de cosas mucho más grandes y pesadas. Muchas veces sigo caminando en la falta de fe porque eso es lo que hemos recibido. ¿Y falta de fe es malo? Claro, sin fe es imposible agradar a Dios. El que duda no recibe. El que cree no es salvo. Porque necesitamos creer en Cristo para ser salvos, ¿o no? Eso es fe. Fe es confiar. Y esta herencia nosotros no las rompemos. Hay herencias espirituales que ya no tienen muchas veces el poder condenatorio, pero emocionalmente someten a las personas al pasado y no las dejan crecer espiritualmente. Y muchas vidas son derrotadas por eso, porque todavía estamos nosotros presos en las ataduras que dejaron nuestros antepasados. La mentira, la violencia, el engaño. Estamos presos en eso todavía, resolviendo los conflictos como antes se resolvían. Entonces, verdad absoluta, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Verdad absoluta, nosotros elegimos. Y si nosotros queremos tener una vida en derrota, tenemos que dejar que esto siga pasando. Pero si queremos tener una vida en victoria, tenemos que tener una vida diferente. ¿Cómo puedo tener una vida abundante? ¿Cómo? A través de Cristo. Alguna persona pensaría, pero ¿una vida abundante tiene que ser a la manera de Cristo? Sí. Sí, porque Él es el camino y la vida. Es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Es a través de lo que Dios quiere, porque cuando yo elijo, me equivoco. Es a través de lo que Dios me enseña. Miremos Proverbios 16:25, que lo conocemos también claramente. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. O sea, cuando yo elijo en mi propia voluntad, me equivoco. Hay una gran posibilidad de que me equivoque. Pero también hay posibilidad de que acierte, sí. Pero de todo, por decir algo, de todas las decisiones que usted toma en su propia voluntad, la mayoría es equivocada. En cambio, cuando yo tomo decisiones en la voluntad de Dios, ¿cuál es equivocada? Ninguna. ¿Dios se equivoca? No, nunca se equivoca. Es algo que nosotros tenemos que ver claramente. Hay una posibilidad de que yo acierte, sí, pero nunca hay posibilidad de que Dios se equivoque. Por eso tengo que caminar en el propósito de Dios. Es a través de la palabra, ¿por qué? Porque la palabra es lámpara a mis pies y luz a mi sendero. O sea, la palabra es la que me muestra el caminar y me muestra el rumbo. Y todo en la vida de nosotros es caminar y rumbo. Las decisiones que usted toma día a día
son por vivir su vida y por un rumbo que usted quiere seguir o no. Llámese como se llame, estudio, carrera, relación, lo que quiera, pero es un caminar y un rumbo. Todos nosotros tomamos decisiones a diario. ¿Por qué? Porque quiero vivir este día y quiero ir hacia tal dirección. En mi vida estoy hablando. Y la palabra de Dios es luz y lámpara. La palabra de Dios es la que nos muestra el camino a la vida, y la palabra de Dios es la que nos dice hacia dónde nos tenemos que dirigir nosotros. Eso es lo que permite que yo camine por el camino de la vida, es la palabra de Dios. Pero vuelvo y digo, ¿la responsabilidad de quién es? Mía, de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 16:11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración. ¿Quién debe buscar la restauración? Yo. Busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Es mi responsabilidad. Yo tengo que ser el que camina en el camino de Dios. Es mi elección. Yo soy el que tengo que buscar mi restauración. ¿Con quién? Con la palabra de Dios. A través del Señor. A través de una relación real, verdadera con Dios. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y los corazones. O sea, la palabra de Dios es la que me permite a mí separar lo impuro de lo puro, la que me permite a mí caminar verdaderamente en el camino que Dios tiene para mí. La palabra de Dios es la que trae vida a mi vida. Recuerde lo que leímos antes de Isaías: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que producirá el fruto que yo quiero, o cumplirá con mis propósitos. ¿Y el propósito de Dios cuál es? Bendición y nunca maldición, vida abundante, salvación. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos encontrar verdaderamente una vida abundante. Por último, para la palabra de Dios también, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en la justicia, de manera que, o a modo que, el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, la vida abundante es a través de la palabra de Dios. Amén. Verdades absolutas que hoy el Señor nos ha mostrado. Nosotros no podemos caminar en pensamientos relativos. Nosotros no podemos caminar en el pensamiento posmoderno en el que yo me construyo mi propia realidad, aún mi propia realidad con Cristo. No, tenemos que caminar en la verdad absoluta, que es Cristo. Amén. Es una decisión que tenemos que tomar, pero la decisión está en su mano. En su mano. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias.